días a todos nuestros hermanos, a mis hijos que están aquí conmigo, acompañándome como todas las mañanas o como todos los días en realidad, para hacer el devocional, para escuchar de la palabra del Señor, para ver lo que Dios nos tiene, porque dice la Escritura que nos tiene un renuevo, algo nuevo cada día. Y eso es lo que queremos hacer hoy día. Si bien compartimos con ustedes esta bendición que Dios nos da, también les instamos y les motivamos a que en sus casas, los que nos escuchan, hagan sus devocionales con su familia, hagan y permitan que sus hijos crezcan en lo espiritual y ustedes mismos se fortalezcan y se unan en lo espiritual. Eso es lo primero. Antes de todas las cosas, la familia tiene que estar unido en torno a Dios. Y le pedimos al Señor que Él nos sea guiando en este día maravilloso. Vamos, como familia vamos a repetir la palabra porque nosotros ya habíamos estudiado este capítulo, pero no lo grabamos, no lo subimos. Y a pedido de algunos hermanos nos dijeron que por favor subiéramos el devocional. Vamos a repetir este devocional que en el fondo, como lo hablábamos al comienzo con mis hijos, antes de empezar a grabar y conversar esto con ustedes, la palabra siempre va a traer algo nuevo para nosotros. Cada vez que la leemos, porque la palabra es vida. Y es viva, tiene vida propia, porque es el Espíritu Santo que fluye a través de ella. Así que abrimos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Hermano Juan Esteban. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún hallaba por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. El capítulo 11 viene a reunir todo lo que es el libro de Hebreos por completo. El libro de Hebreos habla, y para todos los que siguieron con nosotros los devocionales o los que han leído también el libro de Hebreos completo, se dan cuenta que habla acerca del sacrificio de Jesucristo. Y muestra a Jesucristo como Hijo de Dios, muestra a Jesucristo como sumo sacerdote, muestra también que Él vendrá como juez luego a juzgar a la tierra, lo muestra en todas las facetas. Entonces, el capítulo 11 viene a recopilar o a compilar todo esto que nos ha hablado el libro de Hebreos. ¿Y qué nos habla en general? ¿Por qué se mueve todo el libro de Hebreos? Por la fe. La piedra angular de nuestra construcción, lo van a entender nuestros hermanos que han hecho el discipulado con nosotros en Ministerio de Cristo Tiempo de Restauración, la piedra angular es Jesucristo. Y en esa piedra angular se encuentran todas las doctrinas de los apóstoles que fueron entregadas para la iglesia. Pero la doctrina trascendental, la que pasa por sobre todo eso, que nosotros podríamos hablar el amor, sí, el amor, pero por lo que yo veo en el libro de Hebreos, parte con la fe. Lo estudiábamos con mis hijos y hablábamos que de qué nos haría sentido o qué sentido tendría que nosotros estudiáramos la palabra sin creer que la palabra es de Dios. O sin creer que Dios existe y que Dios es nuestro Dios. Se pierde todo el contexto, todo lo que leemos en el libro de Hebreos no tiene ningún sentido, todo lo que leemos completamente en la Biblia no tendría sentido, por lo menos no espiritual. Podríamos ver una que otra cosa, como lo hacen muchos que ven la Biblia en el Antiguo Testamento como algo de historias en el Génesis, historias que se contaron, parábolas bonitas con alguna enseñanza linda.
o la parte histórica de Israel, de algunos periodos que se vivieron con él, o incluso en el Nuevo Testamento. Pero si no tenemos fe, pero esa fe emuná, esa fe que viene de Dios y es para devolverse con Dios, todo lo que hacemos al estar en la iglesia, al cantar en la iglesia o al cantar en tu casa, al cantar una alabanza, no tiene sentido. ¿Para qué estamos? ¿Para qué cantamos? ¿Para qué alabamos? ¿Para qué buscamos algo en lo cual nosotros no creemos? Entonces, esto compila todo y yo diría que la Biblia completa. Si nosotros partimos por la fe, una palabra solamente de una sílaba, dos letras, fe. Esa fe es la que nos mueve a creer desde Génesis a Apocalipsis que la palabra es inspirada por Dios y fue escrita para nosotros. Esa fe es la que nos hace creer en Jesucristo como el Hijo de Dios que vino al mundo, que murió por nuestros pecados, que resucitó y hoy día está sentado a la diestra de Dios Padre. Y por fe nosotros creemos en el rapto, que Cristo viene a tomar a su iglesia. Por fe creemos en todos los acontecimientos que estamos viendo y que demuestran que pronto el Señor llama a la iglesia y que también viene la segunda venida de Cristo. Entonces, si nosotros nos vamos a este versículo y vamos viendo lo que dice, explica claramente qué es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Para la gente que no entiende, para la gente que no cree en la Biblia como la palabra de Dios, obviamente esto es casi un trabalengua. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero para nosotros que tenemos nuestro corazón comprometido con Dios, que tenemos nuestro corazón unido con Dios y con el poder del Espíritu Santo, entendemos claramente y nos hace sentido. La fe es mirar hacia adelante y sin ver nada, saber que está para nosotros. Y vamos a poner un ejemplo súper práctico y que tiene que ver con nosotros como cristianos. Nosotros hablamos mucho de salvación. La salvación en sí es un término, una palabra que tiene un significado en sí. Si nosotros estudiamos un poquitito más a fondo, lo concreto de la salvación para el cristiano es que Jesucristo vino en carne, murió por nuestros pecados en la cruz y después resucitó. Pero esa es toda la obra de la salvación. Pero la salvación como término es eso, es un término que uno lo toma para uno o no. Tiene las dos opciones. O lo tomamos y creemos en la salvación que Dios nos regala o no creemos en esa salvación. Cuando nosotros aceptamos tomar aquella salvación, la aceptamos por fe. Y aquí es súper simple. Nosotros, como cristianos, creemos que dentro de esa salvación hay un galardón, un regalo inmerecido que Dios nos da, que es la gracia. Y esa gracia viene acompañado con una morada especial. ¿Cuál es el regalo? ¿Cuál es la promesa que Dios le dio al cristiano en el momento que se arrepiente, que el Dios le limpia los pecados y que entra a morar con él? ¿Cuál es la esperanza que tiene el cristiano? Vida eterna. Vida eterna. ¿Tú has visto la vida eterna? No sé qué habrás respondido en tu casa, pero yo no he visto la vida eterna. La vida eterna también es una palabra que tiene un significado. Vida eterna dice vida por siempre. Eso significa vida eterna. Entonces, la fe es la certeza de eso que nosotros esperamos, que se va a cumplir. Nosotros hoy día tenemos a Jesucristo, pero hay una muerte que se da aquí en la tierra que nos hace fallecer, nos hace morir ante los ojos de los hombres. Ante los ojos de los hombres. Pero nosotros creemos que aunque muramos para este mundo, nosotros seguimos descansando en Dios. Y que tenemos una vida eterna después de eso cuando se cumplan cada una de las cosas que Dios prometió. Y no tan solo creemos y miramos, es la certeza de lo que se espera, eso es lo que nosotros esperamos, sino que tenemos esa convicción en nuestras vidas y debemos tenerla, por supuesto. Convicción de lo que no se ve. No vemos aquella vida eterna. No hemos visto la patria celestial. No hemos visto las moradas que Jesucristo fue a ver. Dice que cuando Jesucristo es llevado, cuando se va, les dice, yo voy a preparar morada para ustedes. Y si no fuera así, yo no se los hubiera dicho. Por lo tanto, Él afirma con su propia palabra que eso es verdad. Fe en nosotros es creer en aquella palabra que dijo Jesucristo. Y esa fe nos motiva a esperar. ¿A esperar qué? Que se cumpla aquella promesa. Y eso
va formándose en la convicción en nuestras vidas de lo que no hemos visto. ¿Por qué es tan importante entender este concepto? Porque la vida del cristiano es basada en la fe. No hay nada que esté basado en el raciocinio, en el racionamiento humanístico. Es por eso que la ciencia choca constantemente con nosotros, con nuestros términos. Él choca con nosotros, la ciencia choca con nuestros términos. Porque la ciencia, ¿qué dice? Yo tengo que ver para entender y creer. Pero Dios no es así. Dios, por ejemplo, dentro de las miles de promesas que hay en la Escritura, nos promete protección. Él nos librará del lazo del cazador, dice el Salmo. Pero ¿cómo? ¿Vemos eso? No. No. Esa lucha que hay ahí, ¿es física? ¿Es contra un cazador físico que viene a cazarnos? No. Es espiritual. Nada de eso lo vemos, pero nosotros tomamos ese salmo y lo hacemos nuestro y oramos, Señor, tú me librarás del lazo del cazador y de la peste destructora. Con tus plumas me cubrirás. Entonces nosotros vamos tomando toda la palabra por fe. Estamos creyendo por fe. Les contaba, compartía de la palabra con mis hijos y les contaba de dónde salió esto de Santo Tomás de Aquino. Ver para creer. ¿Se acuerdan que lo hablábamos el viernes? Sí. Ver para creer. ¿De dónde salió? Un dicho que está en muchas bocas. Ahí está una universidad, no vamos a hacer propaganda a la universidad, pero hay una universidad que tiene esta frase dentro de su propaganda, dentro de su mismo nombre incluso. ¿Pero qué habla? Habla del raciocinio humano. Yo tengo que ver para creer. Vamos a hacer un paso por el libro de Juan 20, el 24 en adelante, lo voy a leer yo. Dice, pero Tomás, uno de los 12 llamados Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Cuando Jesús se le aparece a los discípulos, Tomás no estaba. Entonces estos les dijeron, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ojo con esto, era uno de sus discípulos. Y dijo, si no me da esas señales, no es Jesucristo. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos, y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros, tranquilos. Imagínense, Jesucristo había muerto, había resucitado y se paseaba entre ellos porque continuaba una labor que tenía que hacer. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Le llamó incrédulo. ¿Qué significa eso? Incrédulo que no tiene fe. Eso es incredulidad, no creer. Y como estamos viendo en este pasaje, y como hemos visto en el libro de Hebreo y en todo lo que es la Biblia en general, la base fundamental del cristianismo se basa en la fe. Es que no hay de otras, no hay otra manera. Porque nosotros creemos en un Dios que no lo vemos, pero sabemos que está ahí. Creemos en las promesas de una escritura que, como muchos nos dicen por ahí, sí, pero fue escrita por mano de hombre. Y eso es verdad, no lo discuta porque eso es real. Sí fue escrita por manos de hombre, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero esa inspiración y todo esto que le estoy diciendo, ¿cómo lo creemos nosotros? Por fe. ¿Cómo creemos que somos pecadores? Por fe. ¿Cómo creemos que ese pecado es limpiado por la sangre de Jesucristo? Por fe. Todo es por fe. El cristiano no se mueve si no es por fe. Entonces, qué importante. A uno de sus discípulos Dios le dice, oye, Tomás, no seas incrédulo. ¿Y saben qué es lo tragicómico del día de hoy con esa frase? Es que la iglesia llamada, que se llama y se dice de Cristo, que se llama cristiana pero que no lo es, dice, entre sus dichos tiene esto, ver para creer. Entonces,
¿Es una iglesia que cree en Dios o una iglesia que no cree? Que no cree. Que no cree. Si nosotros no creemos un precepto, nos volvemos incrédulos. Ninguna de las demás cosas tiene sentido. Hermano, y en esto quiero que lo notes. Si nosotros no creemos que la palabra de Dios es la Biblia, ¿cómo vamos a hacer lo que dice la Biblia? No tiene sentido. Haríamos algo totalmente sin sentido. Entonces, por eso es tan importante y que Dios tenga misericordia y que no venga el día de mañana a llamarnos incrédulos. Si vamos a decir que somos cristianos, bueno, entonces creamos. Pero creamos a todo, no creamos a lo que a nosotros nos conviene nomás. Porque eso nos pasa muchas veces, nosotros creemos lo que nos conviene. Lo que incluso nosotros vemos que no es tan difícil. Por favor, somos capaces de creer en una salvación que la entendemos desde una mente finita, pero la tomamos y la sentimos y la hacemos nuestra y sabemos que es real. Por favor, no me malinterprete. Yo creo en la salvación que Jesucristo ha hecho en mi vida. Yo creo firmemente y no hay nada que me conmueva ni me mueva de aquel lugar. Yo lo creo. Y por eso sirvo, alabo y bendigo a mi Dios. Y por eso enseño y donde quiera que estoy doy testimonio de quién soy, hija de Dios. Pero si usted es capaz de creer esto y no es capaz de creer que Dios tiene el dominio sobre las dificultades que usted tiene en su casa, no sé qué decirle, no sé dónde está el asidero de esa fe tan fuerte. Porque cuando nos enfrentamos a problemas que son bastante más razonables, que nosotros los estamos viendo y que incluso pueden haber salidas para ellos, creemos menos que a esta salvación que nosotros no vemos. Pero ojo con una cosa, tiene que ir acompañado cada cosa, cada creer, cada fe. La fe que tenemos en Dios completa tiene que, valga la redundancia, complementarse. No podemos creer a una parte del Evangelio y la otra parte no creerla. No podemos creer que Dios nos cuida, pero no podemos creer que cuando tenemos un problema no sé cómo voy a salir de ahí. ¿Y la fe? ¿Se dan cuenta, hermanos? El Señor nos ha venido hablando durante estos devocionales y por medio de la palabra, cómo debemos presentarnos ante el Señor. Es más, si nosotros vamos a orar, tenemos que orar por fe. Siempre se pone un ejemplo dentro de la congregación. Los hermanos que van a la iglesia y escuchan a los pastores predicar, siempre toman un ejemplo de esto y dicen, los hermanos que están pidiendo trabajo, por ejemplo. Y oran un día, Señor, dame trabajo, dame trabajo, dame trabajo. Y al día siguiente tienen que presentarse y dice, iré al trabajo, sí, voy a ir hoy, no, y si no me dejan, ay, no, mejor, ¿para qué voy a gastar plata en ir para allá y llevar un currículum si no me van a dejar? ¿Está actuando la fe de Dios ahí? No. Está actuando el racionamiento humano, que es engañoso, totalmente engañoso. Porque el razonamiento humano está basado en hechos, en cosas que ve. Pero yo les aseguro, hermano, que las cosas que nosotros vemos son menos reales que Dios. Eso se los puedo asegurar. ¿Y sabe por qué? Porque el ser humano, movido por Satanás, puede engañar. Usted conoce gente y ve situaciones que para sus ojos se ven preciosas y buenísimas, pero que el trasfondo espiritual que tienen son tremendas. Me tocó en mi juventud, en mis años de que estaba soltera y trabajaba, entrar a una compañía, no recuerdo el nombre de la compañía, a trabajar, a vender algo, unos libros me parece. Y el proyecto de trabajo era espectacular. El proyecto de trabajo que a mí me presentaron era muy bueno, era muy llamativo para mí, sobre todo por la edad que tenía, por el conocimiento que iba a adquirir y por la facilidad que tenía todo esto para poder vender estas enciclopedias, que más encima estaban respaldadas por una tremenda empresa norteamericana. Yo ingreso a ese lugar para comenzar a prepararme. Toda esa preparación iba pagada también. Y empiezo a prepararme. Pero no pasó mucho tiempo cuando me di cuenta de algo. Y que quizás alguien que haya vivido la situación que yo viví en otra empresa me va a entender. Algo que jamás me hubiese imaginado si no lo hubiera vivido. Nos empezaron a apartar
de nuestras familias. ¿De qué manera? Nos decían, mira, la familia que cree que esto es una locura, que tú no vas a crecer y todo, apártate de ella. Fue tanta la presión que nos ponían en ese trabajo, dependiendo del escalón donde tú estabas, a lo que estabas postulando, que yo llegué a tener compañeros en la primera fase que se fueron a vivir solo y dejaron a sus papás. Y los abandonaron porque la empresa les dijo tú tienes que dejar todo y irte y estar solo porque de caso contrario no vas a poder crecer. Y la gente creyó. Bueno, yo salí de ahí y porque Dios tiene misericordia nos saca de aquellos lugares y me hizo ver todo esto. Nadie se había dado cuenta de esta situación, todos lo veían como algo natural. La empresa quería que yo creciera. ¿Y qué es lo que me pedía? Que yo me apartara de las malas vibras. Entonces, si la familia a mí me decía, o un amigo, una prima, un pololo, un esposo o una esposa, porque ahí habían personas casadas también, y si esa esposo o esposa te decía, no, tú estás loco, esta cuestión no va a resultar, no te va a ir bien, apártate de ellos. Pero resulta que era un simple trabajo. El trasfondo que tenía esto, algunos conocerán la historia, no les voy a terminar, la historia es muy larga, el trasfondo que tenía todo esto era un tremendo lavado de cerebro. Pero iba hacia un lado, destruir la familia. Y cuando yo me doy cuenta que va a destruir la familia, es porque tiene que ver con algo satánico. Dios no destruye la familia. Y una bendición de parte de Dios no añade tristeza a tu vida. Una bendición añade eso, bendición, gozo, felicidad, prosperidad. Entonces muchas veces lo que nosotros miramos y observamos y vemos que es tan bueno, en realidad no es tan bueno, porque por más que ellos trataban de mostrar esto que era tan lindo, el trasfondo de esto no era lindo, era destructivo. Así debemos actuar nosotros, tener esa fe, esa certeza, pero en Dios, no en las cosas de aquí, de este mundo, lo que yo les digo, esa fe que es espiritual, pero hay que creerla y hay que tomarla y hay que vivirla y hay que hacerla trabajar. Y dice la Escritura, la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? ¿De la palabra? La palabra. ¿Y la palabra de quién? De Dios. De Dios. No otra palabra. Ni siquiera mi palabra, ni siquiera lo que yo les estoy contando. Yo les estoy contando para darles un contexto dentro de lo que les explico. Pero aún eso a ustedes no les edifica, ni les llena, ni les va a hacer nada mi experiencia en un trabajo. Pero la palabra de Dios, la que está escrita, es la que cambia y transforma el corazón del hombre. Pero está basada en la fe. Y eso que quiero que nos quede grabado, basada en la fe. Por lo tanto, Dios nos está llamando por medio del libro de Hebreo a tomar aquella fe genuina y avanzar, pero avanzar en fe, creyendo. Y ya no más creyendo para algunas cosas y para las otras no. Por la fe, por aquella, dice, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos en el versículo 2. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué significa? Que por la fe nosotros creemos en el creacionismo. Ese término significa que como cristianos creemos en la creación del universo por un ser omnipotente, que para nosotros no es cualquier ser omnipotente, es nuestro Dios grande, supremo, el creador, el único Dios. Amén. Amén. En eso creemos nosotros. Y qué bueno que toquemos este tema. ¿Se acuerdan que en el devocional pasado, en devocionales pasados, hablábamos acerca de la enseñanza a nuestros hijos? Toda la doctrina y las filosofías que se les entregan en los colegios en ciencia no son avalados por Dios. Hay algunas cosas que serán buenas y serán de acuerdo a lo que dice. Pero, por ejemplo, no se habla de la creación. ¿De qué se habla en ciencia en los colegios? ¿El Big Bang? Del Big Bang. ¿De qué más? De las plantas. Ya, y de la evolución. Sí. Sí, las plantas también. Pero ¿cómo se crearon? No, el Big Bang. ¿Qué es lo que pasó con él? Evolucionaron. ¿De dónde viene el hombre? Del mono. Pero ahí es donde el cristiano tiene que tener ya insertado en el corazón del hijo cristiano la semilla y la convicción de que la realidad, lo que nosotros creemos, lo que nosotros vivimos, lo que es verdadero, es lo que dice la Escritura. Por Dios y para Dios fueron criadas todas las cosas. Amén. Él las creó. Con su palabra, dice aquí. Hizo lo que no se ve, lo hizo de lo que no se veía.
¿Qué dijo Dios? Hágase los seres marinos. Y los seres marinos se hicieron. Todos. Cada uno según su especie. Y se hicieron todos. Háganse los animales que se arrastran. Y se hicieron cada uno los animales que se arrastraban. Háganse los animales que vuelan por los cielos. Y se hicieron las aves. Hágase la luz. Hágase la luz del principio. Los mares, Dios los fue separando. Entonces se dan cuenta. La tierra. Cómo Dios con su boca proclamó y fue hecho. A diferencia de lo que siempre hemos visto. El ser humano no dijo hágase el hombre. Dios toma el barrito, lo prepara y le da soplo de vida. Luego lo hace dormir, saca una costilla del varón y con cuidado forma a la mujer. Y crea ya la especie humana. La especie humana no proviene del mono, hermano. Si usted cree que proviene del mono, no. No es así. Pero esas enseñanzas hay que traspasarlas a nuestros hijos. Para que ellos tengan esas convicciones claras el día de mañana, cuando ellos sean adultos, no tengan que en ese momento estar buscando respuestas. Es tan ridículo ver que la iglesia evangélica tiene que tratar de buscar respuestas a estas problemáticas y crea libros y hace libros. No, pero vamos a tratar de explicar, no, sin tratar de explicar nada, hermano. Nosotros los cristianos creemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra y listo. Podemos como cultura general conocer algunas de las, y lo vamos a hacer porque tenemos la obligación al estar en los colegios, por cultura general conocer la teoría del Big Bang, conocer la teoría de la evolución, la teoría de Darwin, de que el hombre desciende del mono. Por lo demás, una teoría que el mismo tiempo antes de morir, no días antes de morir, tiempo antes de morir, refutó y dijo, no, me equivoqué, el hombre no desciende del mono, el hombre fue creado por Dios. Imagínense, y es lo que se sigue enseñando hasta el día de hoy, que el hombre fue creado o sea, que el hombre fue hecho por evolución desde el mono. Entonces se da cuenta que es necesario que nosotros tomemos la fe que Dios nos ha dado y la activemos en toda nuestra vida y en toda nuestra familia y traspasemos esa fe a nuestros hijos. Se hablaba el domingo de algo, cosa que los niños en el momento que están enfermos, antes de decir mamá llévame al médico, antes de decirle mamá dame una pastilla, mamá, papá, ora por mí, si es que el papá y la mamá no han orado, decirle mamá, papá, ora por mí porque Dios me sana. Y luego yo hago lo que tenga que hacer. Pero yo le aseguro algo, que cuando está obrando la fe, Dios sana y Dios obra. Porque aún las sanidades no son porque sí, son porque hay un propósito de Dios. Pero cuando hay fe, cuando uno cree, no de otra manera. ¿Se acuerdan del centurión romano que busca a Jesucristo para que sane a su siervo? Y dice, no, se está muriendo. Anda. Pero, no, le dice, ve y sánalo. Y si no puedes ir, di la palabra, porque te va a hacer caso. Y la muerte se va a apartar, la enfermedad se va a apartar. ¿Y qué le dice Jesucristo? Ni en vosotros, le dice a los discípulos, ni en ustedes, ni en mi pueblo he encontrado fe más grande que esta. Y ese es uno de los casos, porque hay más casos. Y nuestra fe, hermano, de un Dios que ya conocemos la mayoría desde hace harto tiempo ya. Muchos somos viejitos en el Evangelio. Y no hablo de edad. Hablo de conocimiento bíblico. Pero ¿de qué nos sirve ese conocimiento si no hemos creído en el Dios poderoso que tenemos? Entonces yo te animo, hermano, a que tomes esa palabra. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Abel ofreció mejor sacrificio no porque era mejor lo que le entregaba a Dios, porque su corazón era rendido ante Dios y le decía, Señor, esto es tuyo, esta es la ofrenda que te la entrego a ti, Señor. ¿Y cómo fue encontrado ante los ojos de Dios aquello? Bueno, Dios lo miró como bueno. Y ahí cuando se enoja Caín se pone celoso de su hermano y lo termina matando. Ustedes recuerdan la historia. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
Y hablábamos con mis hijos el viernes de este tema, que era, para ellos fue especial encontrarse con estos personajes bíblicos que no conocieron la muerte, porque no fue el único. Fueron dos personajes bíblicos que no conocieron la muerte. ¿Quién era el otro? Elías. Enoc y Elías no conocen la muerte. Gustaron de irse con Dios. ¿Y qué les llama? En el fondo les llama amigos, le dicen, vengan conmigo. Y lo encontrábamos maravilloso, porque a veces nos excusamos tanto en que somos hombres y en que somos pecadores. Es que yo no podría llegar, es que yo no puedo. Enoc y Elías fueron hombres. Pero ¿saben dónde estaba la diferencia? Que tenían convicción, que tenían fe, que creer en Dios para ellos era parte de respirar. Era su vida. Caminaban con Dios, hablaban con Dios. No tenían que presentarse y ya voy a orar, voy a hacer algo, voy a ver si Dios me escucha. Ellos abrían sus bocas y Dios estaba con ellos, pero porque conocía sus corazones. Entonces la pregunta de ese día fue, ¿nosotros podríamos llegar a algo así? Y la respuesta es sí. Pero ¿sabe dónde topamos? En el pero. Es que yo no puedo. Y ni siquiera nos esforzamos, pero es que ni siquiera hacemos algo para llegar a aquello. Seamos honestos, miremos nuestra vida. ¿Cuánto oramos al día? ¿Cómo entregamos esa oración a Dios? ¿Cuánto estudiamos de la palabra? ¿Cómo entregamos esa palabra que estudiamos ante Dios? ¿Cómo la llevamos a cabo? Vea toda su vida. Y que la mayor parte de la vida nos vivimos quejando y nos vivimos cuestionando. No, es que eso no lo puedo hacer. Nos justificamos. No, es que eso yo no puedo porque yo soy hombre y soy pecador. He escuchado esa palabra no sé cuántas veces. Es que somos pecadores, pues hermana. Es que como somos pecadores, o sea que como somos pecadores de naturaleza pecadora, estamos condenados a pecar y pecar y pecar y pecar y no apartarnos del pecado, cuando la Biblia dice que debemos apartarnos del pecado. Entonces, qué importante es tomar esto y creer en Dios y apartarnos de las cosas, pero ya tener una fe y una fe madura, creyendo en Dios en todas las cosas, para que podamos acercarnos a lo que fue Enoc, a lo que fue Elías, a lo que fue Abraham, a lo que fue Noé. Dice que Noé, usted siga leyendo porque todo el capítulo 11 habla acerca de la fe, de todo lo que hicieron estos hombres, algunos de los hombres que aparecen nombrados ahí, porque hay más. ¿Y qué es lo que hicieron frente al llamamiento que Dios les hizo? Y dijeron, sí, Señor, me aparto de mi parentela, me voy al lugar donde no tengo idea dónde, pero me voy contigo. ¿Cuántos de nosotros hoy día podemos decir, sí, Señor, heme aquí, yo hago? Tú di que tu siervo hace. Nosotros, Dios nos manda algo y empezamos el cuestionamiento, pero es que Señor, es que tengo hijos, es que tengo esposas, es que tengo padres, es que tengo madres, es que tengo esto, es que tengo plata, es que no tengo plata, es que tengo que trabajar, es que no tengo que trabajar, es que ¿cómo, Señor, si no tengo auto? Es que tengo que manejar, etcétera. O sea, todos los peros y las excusas siempre son para Dios. Pero hay que nuestros jefes, los que trabajan, yo soy mi propia jefa, soy independiente, pero los que trabajan, hay que venga el jefe a decirle, oye, tienes que quedarte y te tienes que quedar. Dígale usted a su jefe que no, pues. No, está loco, hermano, me van a echar de la pega, me tengo que quedar. ¿Y por qué para Dios tenemos excusa? Y nos excusamos con el dador de la vida, nos excusamos con el que no quiere nada malo para nosotros, con el que nos bendice con trabajo, nos excusamos para todo con él. Es que el trabajo que tengo es tan duro, no me deja orar. Que yo sepa hoy día, por lo menos aquí en Chile, no estamos preocupados de esto, de que venga gente y nos diga, tú estás orando, eres encarcelado, por lo menos aún no. Entonces, ¿dónde están las excusas? Las excusas se caen. ¿Sabe que cada vez que nos excusamos ante Dios, cada vez es más vergonzoso porque nos excusamos y es como que la excusa se comienza a caer solita y digo, ¡ay, Señor, no, sabes qué, mejor no me excuso más! Perdóname, Señor, tú conoces mi condición. Entonces es importante que tomemos esto, hermano, y que no tomemos a Dios a la ligera, no tomemos a Dios a la chacota y nos volquemos a buscar aquella fe de Enoc, aquella fe de Abel, aquella fe de Noé, aquella fe de Abraham, aquella fe de José, aquella fe de Jacob, aquella fe
de Moisés. Hombres que obviamente si usted ve su historia, muchos de ellos tuvieron errores también. Quizás me va a decir entre algunos de los nombres que le di, oye, sí, pero este nombre se equivocó, este hombre que tú me... Sí, pero fueron reconocidos por ser hombres de fe y creer a Dios. Y eso demuestra que sí, usted se puede equivocar y se puede caer y Dios puede considerarlo un hombre de fe, pero debemos luchar, por hermano. No nos podemos quedar en las puras derrotas, todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo y no buscamos a Dios. ¿Cómo le vamos a decir entonces a Dios que tenemos fe? ¿Cómo le vamos a decir, Señor, yo me quiero parecer a Enoc, me quiero parecer a Abel, me quiero parecer a Abraham, a Noé, a Josué, a Moisés? Si ni siquiera luchamos, ni siquiera damos la pelea. Yo creo que cuando vamos entendiendo estos conceptos, lo primero que causa un cambio en nosotros es aprender a dejar de justificar nuestras acciones. ¿Sabe? Con el tiempo he aprendido, y hoy día me da vergüenza justificarme ante Dios y decirle a Dios que no tuve tiempo. Hoy día no me justifico ante Dios. Prefiero pedirle perdón de lleno a Dios ante algo que hice o hice mal o no hice. Y prefiero pedirle perdón. Pero eso es algo que Dios va poniendo. Pero cuando uno se da cuenta, usted ya ahora es responsable por lo que nosotros le entregamos, por lo que compartimos con usted. Y yo lo saqué de mi boca y siempre le hemos dicho a nuestros hijos, sacar la justificación. Yo aprendí mucho de esto. Siempre mi papá cuando yo era chica me decía, no, las justificaciones agravan las faltas. Eso me enseñaron a mí cuando hice el servicio militar. Las justificaciones agravan las faltas cuando trabajó en gendarmería. Y esa frase nunca me hizo más sentido que lo que es hoy día en mi vida cristiana. En ese tiempo era una frase más que mi papá tenía. Una frase de represión. Para que no hiciera las cosas y si hacía algo, ¿cómo? No me va a entender que lo que estoy haciendo lo hice, pucha, me equivoqué, pero me equivoqué por esto. Pero hoy día soy madura. Hoy día no soy una niña, como en ese entonces. Hoy día soy madura y hoy día entiendo en la palabra lo importante que es dejar de justificar nuestras acciones malas. Es dejar de justificarnos por decir que no me alcanza el tiempo, es que no puedo por esto, es que no puedo por aquello. No justificamos, insisto, no justificamos por todo con Dios, pero cuando vamos a trabajar no nos justificamos nada. Porque ahí podemos perder. ¿Sabe, hermano? Miramos a Dios tan a poca, tan allá abajo, tan como poca cosa, que por eso somos capaces de pararnos frente a Dios y justificar nuestros pecados. Eso es lo que usted hace, lo que yo hago cuando yo me justifico por mis pecados. Yo le estoy diciendo a Dios, ahí que tú no tenés tanta importancia en mi vida. Quédate ahí nomás, te vas a tener que aguantar con lo que yo te estoy diciendo. Yo mentí. Y era mi opción, lo tenía que hacer y tú tendrás que entender nomás, pues Señor. Dígale eso a su jefe. Tal cual como yo se lo digo. Dígaselo a su jefe. ¿Qué le va a decir su jefe? Quiero ver lo que le va a decir su jefe. Fuera. Se va de mi oficina, se va de mi empresa. Sí, y no con términos como estamos hablando acá. Entonces se da cuenta cómo miramos a Dios como poca cosa. Cuando nos presentamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí recién le puede hacer sentido a usted por qué Daniel es capaz de caer al foso de los leones, pero no postrarse ante el rey y ante sus dioses. ¿Por qué los amigos de Daniel son capaces de decir, no, yo no me voy a postrar ante esa estatua? Jamás. Mira, rey, yo te respeto, pero yo no te voy a adorar, porque el único que adoro es al Dios grande, al poderoso, al único Dios. Daniel, ¿qué dijo? Lo siento, yo sigo orando porque yo oro a mi Señor, y Él me da la vida y Él me la quita. O sea, que se haga tu voluntad, Señor. Pero porque reverenciaban más a Dios. Pero ¿qué le pasaría a usted si nosotros en esta condición que estamos como humanos, que somos capaces de pararnos ante Dios y justificar nuestros pecados? ¿Qué le vamos a decir a Dios si viniera una persecución tal? Es que te tienes que postrar ante eso para no morir. Ah, Señor, tú sabes, yo no creo en esto, pero me postro, pero tú sabes que yo no creo en esto. ¿Esa es fe? ¿Te va a llevar a algún lado ese tipo de fe? Entonces, hermanos, que Dios nos haga entender el capítulo 11 de Hebreos y entender lo que significa que seamos hombres, mujeres, niños y niñas de fe.
de creer. Abandonemos, saquemos este término de nuestras bocas. Otro término más para sacar, la justificación. Cuando me enfrento a una situación, pelee por no justificarse. Pelee por eso. La primera vez le va a costar, la segunda vez le va a costar, pero cada vez que lo haga va a ser un ejercicio que le va a ir costando menos y va a ir asumiendo eso en su vida. Y hermano, por favor, yo no le estoy hablando desde la perfección, porque yo también me equivoco. Pero he ido buscando la perfección en el Señor y ir peleando contra aquellas cosas humanas, malas y nocivas para nosotros. Tratemos de llegar al momento, tal como les decía en otras devocionales, les decía, el no puedo, el no, yo no puedo. Sacarlo de nosotros el no puedo. No, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Habrá algo que usted no pueda hacer? No. Entonces saque el vocabulario y la palabra, es que yo no puedo. El yo no puedo es yo no quiero. Yo no quiero. Yo no puedo. Yo no quiero. Eso significa el yo no puedo. Téngalo claro, hermano. Y aproveche y sáqueselo a sus hijos, que sus hijos no digan yo no puedo. Se ríen aquí mis hijos al lado mío. Pues yo les digo a mi hijo, no. Cuando ellos me dicen es que yo no puedo. No. Tú no puedes, tú no quieres. Ellos saben que la mamá no es estricta para nada. Los hermanos que me conocen también saben cómo yo soy con ellos. Pero ellos tienen que aprender. Esto que me costó años aprenderlo en el Señor, ellos tienen que aprenderlo hoy día. Porque los tiempos están cerca, los tiempos son cortos y los tiempos son cada vez más peligrosos. Pero enseñe primero, vívalo usted. Yo no puedo, es yo no quiero. Por lo tanto, sale de mí. La justificación ante lo que hacemos mal, hijo, hija, no te justifique. Porque esa justificación te va a traer daño a tu vida espiritual. Mejor agachemos cabeza y digamos, sí, Señor, esto lo hice yo, me equivoqué, Señor, me arrepiento de lo que hice, pero no se justifica ante Dios, porque ese corazón que está arrepentido, el corazón arrepentido no se justifica, porque ya tuvimos justificación. ¿Saben quién es su justificación? Jesucristo. Dice, yo fui a morir por tus pecados, y el Señor sabe todos los pecados que vamos a cometer desde que nacemos hasta que morimos. Nosotros no lo sabemos, pero Él lo sabe. Por lo tanto, sabe que usted puede luchar y puede pelear y puede ganar ante algunos pecados de no cometerlo. Y a lo mejor de una suma de 100 mentiras, sabe el Señor que usted puede llegar hasta 50 y usted las va a pelear y las va a luchar, pero va a luchar las 100. Y el Señor ya sabe que usted va a caer 50. Yo estoy dando una cifra, porque el Señor todo lo conoce. Pero ¿qué es lo que ve? El corazón contrito, humillado, que le dice, Señor, no, yo mira lo que estoy haciendo, Señor, yo quiero cambiar, yo me dispongo a cambiar. Hasta aquí no pude hacerlo, pero contigo todo lo puedo, porque tú me fortaleces. Amén. Siga leyendo el capítulo 11, hermano, hasta el final, y gócese en los personajes, que no son personajes de un cuento, son personajes de historias que fueron reales y que usted las puede traer a su vida para poder decir, sí, Señor, eso quiero hacer yo con mi vida espiritual. Haga que sus hijos se identifiquen con alguno de estos personajes bíblicos, que estudien su vida, que vean la vida que llevaron, para que ellos puedan decir, sí, yo quiero eso y yo anhelo eso en mi vida. Y busquen la presencia de Dios. Hermanos, recuerde, Cristo viene pronto, les amamos en el Señor, les bendecimos y Maranata, Cristo viene. Amén. Amén.